conoce. Recomendación, bueno, no se detengan, tengan cuidado con el tiempo, se les da un tiempo acotado, no se detengan, digo, tanto en el análisis de la consigna y de la respuesta. Tienen que agilizar la mente en este caso y tratar de ser lo más rápidos que puedan. Por supuesto, tomando la precaución de no por ser rápido terminar en 10 minutos el examen y equivocarse en todo, ¿no es cierto? Hay que buscar el punto de equilibrio. Así que bueno, nada, simplemente para recordar, los temas que entran en el primer parcial teórico de esta tarde a las 6, repito, son contabilidad y información contable, conceptos generales, la primera clase que dio el Contador Torres, modelos contables, que incluye la explicación del trabajo práctico número 1 de modelos contables que dio el Contador Nazar, mediciones contables de los costos y mediciones contables a valores corrientes. Esos son los 4 temas que van a ser evaluados esta tarde, repito, solamente a los alumnos de la promoción. Y reitero, para continuar en la promoción deben sacar una nota mínima de 6. El que tenga 6 o más como calificación, sigue en carrera en la promoción. Lamentablemente, el que no llegue al 6, de 5 para abajo la nota, significa que está fuera del régimen de la promoción y sigue compitiendo por la regularidad. ¿Está claro? Bueno, justamente les decía que los temas centrales quizás del examen de esta tarde son modelos contables. Nosotros acá, aparte del práctico 1 que explicó muy bien en clase el Contador Nazar, en mi caso me tocó desarrollar, analizar, explicar, sacar conclusiones de todo lo que tenía que ver con el práctico número 2 de modelos SA, el caso de la empresa. Donde básicamente la idea fue que ustedes los conozcan, a los 4 principales modelos con los que trabajamos en contabilidad, a la hora de medir, de evaluar la información, a determinados momentos, ¿sí? Momentos de medición inicial, que ya están conociendo ustedes, momentos de medición periódica, que es lo que más vemos en la aplicación de casos prácticos. Así que bueno, básicamente hacer esa breve introducción antes de ir al tema nuevo, pero sin antes volver a preguntar acá en el chat, a ver si son solamente saludos o hay alguna pregunta. La intención era que si había alguna duda, alguna pregunta que haya quedado en el tintero, supongo que habrán aprovechado las clases de consulta que dio el contador Pérez con el contador Castro el día viernes a las 4 de la tarde. Y bueno, si no la aprovecharon y alguno está acá todavía con alguna duda, era por tercera y última vez que pregunto. No habiendo dudas, ya le tengo que dar paso para que inicie el nuevo tema al colega Diego Sibero. A la 1, a las 2, a las 3, no hay consultas, no sé si todavía están dormidos, no han leído, no han estudiado, o está todo perfectamente claro. Espero que sea esta última la opción. Bueno, no veo nada en el chat, nadie abre el micrófono, así que Diego, avanti. Buenos días a todos, ya los hemos saludado. Hoy vamos a ver el trabajo práctico número 3, que es caja y bancos, operaciones en moneda extranjera. Previo a eso, comentarios respecto de el PowerPoint que van a ver a partir del día de hoy, a partir de mañana, perdón, que se habilitará en el rubro caja y bancos, realizado por la profesora Galdeano, en donde justamente, aparte de la definición de caja y bancos, el concepto habla de los componentes o integrantes de ese rubro, entre los cuales destaca caja en moneda extranjera, habla de valores a depositar, que son aquellos cheques de terceros que recibimos, cheques de terceros corrientes que recibimos, es decir, que ya se pueden cobrar o depositar en el banco para su cobro. Fondo fijo, en este caso, tanto recaudaciones a depositar como fondo fijo. La profesora Galdeano justamente describe que es una forma de operar con la caja, en donde el fondo fijo se constituye por un monto determinado, de ahí surge justamente la literalidad de esa partida, por un monto determinado que se restituye en un periodo establecido de antemano o cuando llega a un monto determinado de ese fondo fijo. Por ejemplo,
Una forma de trabajar es justamente desdoblando la caja en fondo fijo y en recaudaciones a depositar, o valores a depositar, y eso, la forma de trabajar con el fondo fijo es o restituyéndolo, llevándolo al valor por el cual se constituye un día determinado del mes o de la semana, o en su defecto se estipula, se determina un procedimiento por el cual cuando llega a un 70%, por ejemplo, del valor de ese fondo fijo, se tiene la posibilidad de pedir la restitución de los fondos gastados. Luego están las cuentas bancarias, que diferencia entre lo que es cuenta corriente de lo que es caja de ahorro. La cuenta corriente, como ustedes sabrán, se opera a través de depósitos, en donde el banco emite una nota de crédito bancaria, que se llama así, nota de crédito bancaria. Justamente es una nota de crédito porque todo depósito implica para el banco una obligación a pagar o a reintegrar esos fondos justamente a su cliente titular de la cuenta. También otra cuenta bancaria que encontramos son las cajas de ahorro. Hasta el momento esas cuentas están en pesos y están en dólares. No sé cuánto tiempo va a seguir esa posibilidad, pero bueno, nuestro país es cíclico. Hablando de eso, yo después de comentar toda esta parte de teoría, les voy a mostrar como para que se despejen un poco. Justamente ayer tuvimos una capacitación, podría decirse, respecto a las normas internacionales de información financiera por parte del contador, el doctor Hernán Casinelli. Este joven profesional de la República Argentina no es ni más ni menos que el director del Comité de Emisor de Normas Contables y de Auditoría, que ustedes conocen o van a conocer con las siglas CENSIA. Realmente muy joven el chico este, el profesional, no es chico, pero bueno, el profesional. Y dentro de lo que hablaba, justamente, ayer hablaba sobre normas internacionales de información financiera y de qué manera se puede incluir o integrar en lo que es la educación o la enseñanza de la contabilidad financiera. Y una de las cosas que decía era la poca cultura financiera que tenemos los argentinos. Es decir, la poca educación financiera que le damos a nuestros niños, empezando por la primaria, siguiendo por la secundaria o la educación media y terminando incluso en los estudios de grado. Pero esto se lo voy a comentar en minutos más. Le voy a mostrar unos gráficos que la verdad asustan o explican de por qué los argentinos estamos como estamos. Después justamente hace una discriminación la profesora Galdiano en su PowerPoint respecto de los valores a depositar y valores al cobro diferidos. Y ella hace una discriminación respecto a que valores al cobro diferido no es una cuenta que integra este rubro, caja y bancos, sino que es una cuenta de crédito. Y allí van todos los cheques de pago diferido que recibimos nosotros de nuestros clientes. Le digo, dos tipos de cheque encontramos. Les comento esto para quien no tiene conocimiento. Dos tipos de cheque existen legislados. Uno es el cheque corriente o cheque común, el cual al momento de emitirse, ya por más que uno le ponga una fecha distinta, existe la posibilidad de presentarse a cobrar el cheque en el banco. En tanto que los cheques de cobro diferido, aparte de la fecha de emisión, uno le pone la fecha en la cual se debe presentar al banco para su cobro. Esos valores de cobro diferido en su momento
se legislaron justamente para incrementar la cadena de crédito en la República Argentina. Pero como siempre, nuestro país, con esa voracidad fiscal que tiene, y a manera de restringir la cantidad de endosos, justamente le puso limitaciones a estos cheques, a los endosos de estos cheques, cortando la razón por la cual se crean los cheques de pago diferido, que eran ni más ni menos que incrementar el crédito en las transacciones comerciales en el país, más precisamente. Yo les cuento un poco de historia para que entiendan el porqué o las razones de la existencia de determinados instrumentos, por ahí emito algún juicio de valor al respecto, es porque justamente las cosas fueron cambiando respecto de su origen o la razón por la cual se crean determinados instrumentos. De otra cosa que habla, justamente, bueno, da la definición de lo que debería tener una partida o los elementos que integran una partida para integrar este rubro, las características que deberían tener, que justamente habla de poder cancelatorio legal ilimitado, habla de liquidez, certeza y efectividad. Estos 4 atributos deben tener justamente los conceptos para poder integrar o componer este rubro. Es importante tener en claro estas características, porque ya no sé si ustedes conocen o han llegado a sus oídos lo que son las monedas electrónicas, como Bitcoin, que si bien se definen como monedas, carecen de algunos de estos atributos, entre ellos su certeza. La certeza en cuanto a la cotización, cuánto vale un Bitcoin. Y otro, el poder cancelatorio legal ilimitado, indudablemente, porque no es todavía una moneda aceptada legalmente, en nuestro caso, en la República Argentina, para poder cancelar obligaciones. Entonces, deja de tener ese poder cancelatorio legal ilimitado. De otras, bueno, establece también, da un ejemplo de plan de cuentas, cómo se integraría este rubro. Obviamente caja y bancos se encuentra dentro del activo corriente, es el rubro de mayor liquidez y como ustedes saben, los activos se ordenan por su liquidez decreciente, estando en primer lugar el activo corriente, justamente el rubro caja y bancos. Después, bueno, habla justamente de la diferencia entre lo que es fondo fijo y caja chica. Son todos conceptos que ya, y bueno, y también plantea cómo se realizan las conciliaciones bancarias. Conciliación bancaria que como mecanismo de control o herramienta de control, ya ustedes lo adquirieron conocimientos en Contabilidad 1. Les comenta respecto, o da unos indicios respecto de lo que es la estabilidad monetaria y la inestabilidad monetaria, para hablarles de lo que es moneda heterogénea y moneda homogénea, ¿no es cierto? Este es un rubro justamente expuesto o monetario, como bien se lo definía en algún momento. Es un rubro expuesto, caja y banco, por lo tanto, ustedes verán que este es un rubro que no se reexpresa. Este es el rubro justamente por excelencia que origina
o da origen, ¿no es cierto?, al resultado por exposición a cambio de poder adquisitivo de la moneda. Ya ustedes van a ver más adelante, cuando se le explique el ajuste por inflación, más allá de que cada rubro, empezando por caja y banco, cada rubro nosotros ya le vamos a empezar a decir bueno, no sé qué me está diciendo Ignacio Valencia, dijo que mañana lo subirá a la plataforma. Entiendo yo que es Está respondiendo a Fernando Zambrano, que preguntó dónde encontramos el material. Entonces Ignacio Valencia sí, sí. responde, dijo que mañana lo subirá a la plataforma. Sí, mañana se habilita en la plataforma, se habilita al día siguiente en que se dan las clases, justamente para que ustedes vayan a las clases. Esa es la idea. Vayan a las clases, ya estoy hablando como si fuera presencial, ¿no? Bueno. Y bueno, les decía que justamente en todos y cada uno de los rubros nosotros, al hablar de criterios de medición, también le damos las pautas referidas a el atributo o la característica, el atributo, si bien digo, del modelo referido a la unidad de medida y su reexpresión en moneda homogénea, lo que vulgarmente conocemos si corresponde o no ajustarlo por inflación. Bueno, este rubro caja y banco, van a ver que los integrantes de este rubro no se reexpresan, a excepción de aquellos que tienen o alguna cláusula de ajuste que hoy no vemos, o que están expresados en una moneda extranjera, que hoy sí lo vemos. Disculpa, Diego. Sí. Nada más que para responderle a Néstor, que preguntó en el chat hace rato, hace 2 minutos. Buenos días, profesor. Disculpe, ¿está compartiendo pantalla para llevarle tranquilidad? Claro. Para que no se malacostumbren, no todo lo que hagamos acá va a significar compartir pantalla. ¿Eso qué significa? Que ustedes tienen que estar prestando atención y seguir el razonamiento, la explicación, la introducción que está haciendo el contador, ¿no? Todos está muy bueno, cada uno de los, van a ver nuestra plataforma Moodle, no es por vanagloriarnos o ensalzar a toda la cátedra, pero la verdad que el año pasado se hizo muy buen trabajo, se viene haciendo muy buen trabajo todos los años, cosa de que no tuvimos que hacer mucho el año pasado, si bien se grabaron clases, van a ver que hay mucho material y tienen como para leer mucho. Las clases se suceden una a una, van a empezar a ver rubro tras rubro, martes y jueves. Por ejemplo, la contadora María Silvia Gavín le va a dar la clase de crédito ya el día jueves, y entonces lo que yo hable hoy acá ya no lo vamos a tocar más. Entonces, pero déjame agregar ahí, Diego, que también tienen la ventaja de que ya se están subiendo los videos explicativos de los trabajos prácticos. Ya está subido el video del práctico 2 de modelos contables. Obviamente que se van a ir subiendo uno a uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muy, muy acotados los videos. La idea era hacer un video cortito, rápido, como para que ustedes se puedan sacar las dudas que tengan. No fue la intención hacer un práctico que reemplace la clase. Entonces tienen también la ventaja de que si les quedaron dudas de la forma de cálculo o algo por el estilo que se perdieron en el medio, pueden recurrir al video para sacarse esas dudas. Continúa. Exactamente. Sí, sí. Yo ahora le voy a dar un raconto rápido de aproximadamente 7 décadas de nuestro país para hacerle un recreíto hasta que en 5 minutos, en 10 minutos, lo veremos, empezamos el práctico de caja y banco, práctico número 3. Voy a compartirles. Primero voy a ver si lo tengo abierto. Sí, lo tengo abierto. Si hay, ahora sí empezamos a compartir. Ahí empezamos a compartir. Si hay un rubro justamente que genera, por excelencia, que genera el resultado por exposición al cambio
adquisitivo de la moneda es caja y bancos. Y quien lo sufre justamente es nuestra moneda y todos aquellos cuentas o partidas que tienen o integran o son integradas por justamente nuestra moneda. Entre ellas, obviamente, caja y bancos. Yo les voy a mostrar de dónde venimos en materia de inflación. Para eso le voy a pedir la colaboración justamente a nuestro benemérito Homero Sapien, ¿no es cierto?, que nos explica de dónde venimos en materia de inflación. Y empezamos en la década del 40. Ustedes van a ver gráficos de este tipo en donde esto representa la inflación anual, ¿no es cierto? Ustedes van a ver, a excepción de la década del siglo pasado, la década del 90, es decir, a partir del año 1995, todos los índices de inflación anual en la República Argentina, sea el gobierno que sea, son superiores al 10%. Una inflación superior al 10% es ya una alta inflación. No hablemos de inflaciones superiores al 30% y no hablemos de inflaciones que lo hubo en este país superiores al 300% mensual. Entonces, ustedes van a ver que desde 1941, esto en realidad lo corté aquí en 1945, pero en 1941 en adelante existe tasas de inflación superiores al 10%. Y obviamente años hay en donde supera ampliamente ese 10%. Esta es la década de 1951, salvo estas dos excepciones, en el 53 y en el 54, todos los años superamos un 10% de inflación. Hay años donde agarramos el surque a patadas y tenemos 113,70% de inflación. Todas estas son estadísticas obtenidas del INDEC, ¿no es cierto? Esta es la década del 60, de 1961 a 1970, en donde yo les puse aquí datos referidos o que nosotros tenemos como referencia, nosotros me refiero a los contadores públicos, a distintos eventos que se han producido en materia de normas o principios de contabilidad generalmente aceptados, como por ejemplo la séptima Asamblea Nacional de Graduados en Ciencia Económica en 1969, que ya establece los principios contables generalmente aceptados que empiezan a marcar un derrotero que nos lleva hasta hoy en día, ¿no es cierto? Ya ven también que en la década del 60, excepto en 1969, todos los índices, todas las tasas de inflación superan ese 10%. En la década del 70, ya empezamos con problemas graves en materia inflacionaria, en donde en 1975 se produce, en 1974 se produce el Rodrigazo, llevando el nombre justamente por el ministro de Economía, Rodrigo Celestino, en donde justamente nos dispara a una tasa de inflación en 1975 de 182,80 y en 1976 de 444,10. Pero así todos los demás años de la década del 70, la verdad que son tasas de inflaciones excesivamente elevadas. Ahí yo voy a marco justamente distintos eventos que nos marca la profesión, entre ellos el dictado de la Ley de Sociedades Comerciales en 1972, un primer ajuste que hubo parcial ante la inflación que estábamos sufriendo, que era la Ley 19.742 de revalúo contable. Existe una ley fundamental en 1973 que se dicta la Ley
20.488 del ejercicio de las profesiones en ciencias económicas, la primera ley que se dicta para el ajuste por inflación impositivo en 1978, y empieza a haber dictámenes de institutos técnicos de contadores públicos, y aparece la resolución técnica número 2, que es la primera resolución que hace referencia a un ajuste integral por inflación. Todo eso pasa en la década del 70, movida década del 70. Ni que hablar de lo movida que fue la década del 80. La década del 80 en donde terminamos agarrando el sulky a patadas en 1989 con un 3.079,5% de inflación. Allí fue cuando en junio de 1989, en el último mes del gobierno de Alfonsín, se produce una inflación una tasa de inflación del 348% mensual. Yo esto le estoy contando para que vean que lo que estamos viviendo tal vez para ustedes sea nuevo, o en realidad no, porque no venimos bien con la inflación desde hace años, pero esto ya lo vivimos. Por eso van a ver que a la gente de la generación del profesor Torres, es decir, hombre mayor ya estamos hartos de vivir en un país realmente en donde cualquier gobernante, póngale el nombre y el color que quiera, nombre del partido o color que quieran ustedes, pero ninguno, absolutamente ninguno, excepto en la década del 90, porque nos anclamos al dólar, pudo ganarle a la inflación, pudo estabilizar un país que encima, esto es con la noticia que salió ayer respecto a Israel, que hoy andan sin tapabocas, todos van al colegio, van a la playa, no tienen un problema. Nosotros nos reíamos de Israel, de la inflación que tenía en la década del 70, con 1000% anual. Y fíjense dónde está Israel ahora y dónde estamos nosotros. Lo que creció Israel de 1948, que le dieron el territorio hasta la fecha, y lo que decrecimos nosotros de 1940, del mismo año hasta la fecha. En la década del 80 justamente se hace una reforma de la Ley de Sociedades Comerciales en donde se establece en el artículo 62 los estados contables deben expresarse en moneda constante. Eso, dicho por nuestros primos los abogados, no es ni más ni menos que decir que los estados contables se deben expresar en moneda homogénea. Eso lo aclara luego la Federación Argentina de Consejos Profesionales, de qué se entiende moneda constante. Y en el año 84 sale la Resolución Técnica 6, Modelo de Ajuste Integral de Estados Contables en el Mundo. Resolución técnica que está tal cual, excepto una primera parte. La segunda parte, una segunda parte desaparece y queda la tercera parte, que es la que está vigente hoy, que justamente habla sobre el ajuste integral de estados contables y es la que usamos hoy en día para realizar la represión de estados contables. Década de 80 que fue fenomenal la inflación que vivimos, reventando en 1989 y produciendo que haya una renuncia anticipada del primer presidente constitucional a partir de 1983. Luego viene la década del 90, esto es lo que les decía, que a partir de 1994, yo dije 1995, entramos con tasas de inflación anuales que son similares a las tasas que existen hoy en el mundo. Hoy hablar de inflación en el mundo es una enfermedad que ya se dejó de lado. Por eso todos aquellos países que tienen las tasas que nosotros tenemos, la verdad que somos mirados como bichos raros.
Eso existe en la década del 90, existe o se dicta la ley de convertibilidad, en la cual el artículo 10 establece la imposibilidad de reexpresión de estados contables. En realidad nosotros los discutimos, nosotros los contadores discutimos si a nosotros nos abarcaba o nos incluía el artículo 10 para la reexpresión de estados contables, y como nos hicimos los bobos hasta 1995, el Poder Ejecutivo Nacional saca un decreto, el 316, en donde nos dice a los contadores: a ustedes son vivos. Fantástico. Le dice a todos los organismos de control del Estado que no pueden aceptar estados contables ajustados por inflación. De ahí tenemos idas y vueltas, todo fantástico, idas y vueltas. Fíjense, hasta tuvimos deflación en la década en el año 2000. De ahí surge, producto de esa deflación, surge el cambio de nombre de resultados por exposición a la inflación del REI a el RECPAM. Porque con el REI nosotros establecíamos que el sistema únicamente servía para medir inflación. Sin embargo, la RT6 sirve para medir tanto inflación como deflación. Y acá pensaron que una golondrina hacía verano. Entonces dijeron, bueno, en el año 2000, en donde sale justamente, se dicta la resolución 17, se hace referencia al RECPAM y se cambia el nombre de resultado por exposición a la inflación a resultados por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda, que eso incluía la inflación como la deflación. Hay varios vericuetos. En el año 2001, se produce en diciembre del 2001 el estallido, que también provoca otra ida de un presidente, el estallido de la convertibilidad. Durante toda la primera década de este siglo, también tenemos inconvenientes con la inflación, y tenemos ida y vuelta con el ajuste por inflación, ajuste que se reinstala a partir del año 2002 y se quita a partir de septiembre del 2003. Fíjense, todo también en la primera década del siglo, tenemos inflación que ronda el 10%. Y por último, y llego hasta el 2017, porque ya a partir del año 2018 seguimos con inflación alta, no es que no haya cambiado en el 2018, el 2019, y ustedes saben que seguimos con inflación alta. Pero bueno, esto ya se preparó para un trabajo que se presentó cuando con el profesor Mariscal, Torres y Nazar tuvimos que empezar a explicarle y hacerle recordar a nuestros colegas cómo se hacía el ajuste por inflación, dado su reinstalación en primer parte con la remedición de activos de la RT48 y en última instancia con la reinstalación del ajuste por inflación de la RT6 a partir del 1 de julio del 2018. Dicho todo esto, fíjense también cómo en la década pasada, también en la década que va del 2011 al 2020, los índices de inflación medidos por una organización internacional, todos los índices superan, en este caso, el 20%. Y sigue en el 2018 y se incrementa en el 2019 y seguimos volándonos. Esto es un estudio que hace Orlando Ferreres de la inflación de cada uno de los gobiernos desde que se constituyó la República Argentina. Y esos son los promedios anuales que tiene cada uno de los gobiernos. Fíjense cómo nosotros a partir de 1945 pasamos a tener promedios anuales superiores al 10%. Incluso en la década del 90, en donde vieron que había inflación o tasas de inflaciones menores al incluso 1%, pero sí menores al 4%, de eso seguro. Fue la época durante el gobierno del presidente Menem.
Sin embargo, el pobre Menem sufrió un arrastre de lo que le dejó el presidente Alfonsín, y ese arrastre hizo que su promedio anual sea del 58,20. Pero bueno, no es tan justo tampoco encajarle ese 58,20. Ahora bien, ¿la inflación es la enfermedad o en realidad es un síntoma que delata otra enfermedad? Acá se pregunta justamente el comandante de la Viajes a las Estrellas, ¿a dónde vamos a parar? Y el perro quiere saber dónde está la verdad de la milanesa, justamente. El perrito quiere saber cuál es la verdadera enfermedad que sufre nuestro país. Y eso está expresado en este gráfico, que si en realidad se dibuja de 1961, se podría dibujar desde 1900 hasta la fecha, y en realidad lo que marca esta curva por debajo del eje que determina 0% es el déficit fiscal anual que la Argentina tiene. En realidad, les digo, desde 1900 hasta el 2018, tiene ni más ni menos que 107 años de déficit fiscal. ¿Eso qué significa? Justamente significa que nosotros tenemos, desde 1900 hasta la fecha, hemos gastado, excepto en 10 años, hemos gastado en 112 años, 111 años, hemos gastado más de lo que nuestro Estado ha recaudado. Y eso, señores, tarde o temprano, impacta en dos variables. O el Estado se financia ese déficit con endeudamiento, cosa que estamos viviendo, renegociaciones permanentes de deuda eterna, o se financia con emisión monetaria. Y entonces eso, de una u otra manera, termina impactando en ese síntoma que le digo que es nuestra inflación. Ahora ustedes dicen, pero somos grandes y bobos, ¿no? No aprendemos más. Bueno, eso es lo que yo me pregunto. Fíjense, todos los gobiernos que pasaron, cualquiera sea el color, excepto en este periodo, que fue el periodo del primer gobierno de Néstor Kirchner, influenciados por lo que quieras, porque han dicho que se vio influenciado por el precio de la soja, por lo que sea, pero hubo un respeto a la ley madre, a la ley de leyes, que era el presupuesto, y hubo un respeto justamente a, entre otras cosas, a la moneda en esa presidencia, en ese gobierno, que empezó, con Duhalde y terminó con Néstor Kirchner en el 2000, con Cristina en el 2008. Esto justamente marca cuál es el problema de nuestro país y cuál es la razón o el fundamento de nuestra enfermedad que origina la fiebre, que es la inflación. Y el perrito sigue sin entender por qué estamos como estamos. Esto le hago un comentario, porque ustedes van a ver que nuestra contabilidad, nuestra asignatura contabilidad 2, va a terminar justamente con el ajuste por inflación. Y uno se pregunta por qué todavía nosotros estamos explicando a esta altura de nuestra historia la reexpresión en moneda homogénea. ¿Por qué hablamos también de ese ajuste por la inflación? Y justamente le estoy mostrando que todavía no terminamos de aprender. Y indudablemente seguimos repitiendo errores y seguimos golpeándonos o tropezando con la misma piedra. Y vuelvo a insistir, y quiero que eso le quede bien claro, sin bandería política, no se salva uno.
Ahora vamos a empezar a ver el trabajo práctico del día de hoy, de caja y bancos y operaciones en moneda extranjera. Una aclaración, Diego, mientras compartí la pantalla. Cuando el profesor Cibelo se refería en la década del 60, del 70, que vivíamos esa época, hay que aclarar que se refería a él y a mí, ¿no? La contadora Gaby no estaba todavía. Estaría en pañales. Sí, sí. Bueno, Y bueno, nosotros estaríamos también, me ¿no? parece que estaba en esa época. Pero ustedes eran jóvenes igual, ¿no? Sí, somos, sí, muy niños. somos. Bueno, ¿y para qué les cuento en realidad toda esta historia? En primer lugar, justamente porque vamos a ver un rubro expuesto por excelencia, justamente caja y bancos. Es un rubro expuesto, es el rubro por excelencia, junto con esto y algún otro pasivos expuestos o monetarios, como se les llama, son los que generan el resultado por exposición al cambio de poder adquisitivo de la moneda. Y estos rubros, que se los conoce como monetarios, este rubro, caja y banco, que se lo conoce como monetario, al decir de muchos profesores de la cátedra, prefieren decirles expuestos. Son aquellos justamente que no se reexpresan. No se reexpresan por el método que se conoce como método indirecto. Van a ver que existe un método directo, van a ver que ese método directo está íntimamente relacionado no solo a un mecanismo de control o de corroborar si es correcto el RECPAN al cual llegamos en el método indirecto, sino que también es un método necesario para poder luego exponer los resultados por exposición a cambios en el poder adquisitivo de la moneda, para exponer qué rubro genera dichos resultados. Dicho todo esto, no se asusten porque, como bien dijo el profesor Mariscal en la clase anterior y en la anterior, los vamos a hartar. Los vamos a hartar con toda esta terminología, con todo esto, en el buen sentido, hartar, ¿no? No se vayan a enojar tampoco, ¿no? Porque quien se enoja pierde en este caso. Entonces, los vamos a permanentemente estar mencionando estas terminologías, estos términos, lo que hoy menciono. Vamos a estar mencionando el método indirecto, vamos a estar diciéndole que lo que se reexpresa son justamente aquellos activos y pasivos no monetarios, cuentas de resultado y cuentas del patrimonio neto. Vamos a estar diciéndoles permanentemente o utilizando la tabla que hoy vamos a utilizar también para calcular el RECPAM y para calcular los resultados por tenencia, o en el caso del día de hoy, las diferencias de cambio también. Hoy vamos a ver el caso Cambiaso, Sociedad Anónima, en donde nos dice que el 1 de enero del X3 se constituye Cambiaso, Sociedad Anónima, aportando sus socios en ese mismo acto 500.000 pesos en efectivo. El 5 de enero del X3 se adquieren $5.000 en efectivo, abonando 63 pesos por cada dólar. Viendo la evolución de las cotizaciones de las distintas divisas, Cambiaso, Sociedad Anónima decide el 10 de febrero, o sea, casi a un mes, pasando un mes, perdón, un mes y 5 días, el 10 de febrero del X3 decide vender esos $5.000 cobrando 60 pesos por cada dólar. El mismo día, es decir, el 10 de febrero del X3, decide adquirir 2.500 euros, abonando en efectivo 75 pesos por cada euro. El 20 de abril del X3 se vende 1.000 euros a 80 pesos cada uno.
La cotización del euro al 31 de mayo del X3 era de 85 pesos cada uno. Cambiaso Sociedad Anónima cierra su ejercicio el 31 de mayo de cada año y nos dan los coeficientes de reexpresión. Ahí hago un parate. Nosotros en la cátedra le podemos hablar de tasa de inflación, le podemos hablar de coeficientes y le podemos hablar de índices. Los índices son mensuales. Haciendo un cociente, es decir, dividiendo índices, yo obtengo coeficientes. Por lo tanto, nosotros, y ustedes tienen que tener en claro, qué es un coeficiente y qué es un índice. En este caso, al hablarme de coeficiente de reexpresión a mayo del X3, en el primer caso, quiere decir, es decir, en enero del X3, quiere decir que se hace un cociente entre el índice de mayo del X3 dividido el índice de enero del X3. Y eso me da 1,05. Ese es el coeficiente por el cual debo multiplicar el valor original para obtener el valor de origen reexpresado. En el caso de febrero de X3, ese coeficiente, 1,04, surge de la división, surge de un cociente entre mayo del X3 y febrero del X3. De los índices de mayo del X3 dividido el índice de febrero del X3. Y así sucesivamente. Es por eso que el coeficiente mayo de X3 es igual a 1. ¿Por qué? Porque surge del cociente del índice de mayo del X3 dividido el índice de mayo del X3. Eso también tengan presente. Nosotros le vamos a hablar justamente de esos dos, generalmente de esos dos términos. Es decir, o le vamos a dar los índices de cada uno de los meses y ustedes tendrán que hacer la división o el cociente para obtener el coeficiente por el cual van a multiplicar los valores originales para obtener el valor de origen reexpresado, o le damos los coeficientes referidos a un mes determinado, obviamente siempre al mes de cierre. Lo que se pide realizar las registraciones, efectuar la medición al cierre de las tenencias en moneda extranjera de acuerdo al modelo de valores corrientes y moneda homogénea. Eso le está diciendo que utilizo justamente el valor corriente del cierre de la moneda extranjera y a moneda homogénea me dice que tengo que hacer la reexpresión a moneda homogénea de los valores que correspondan. Y luego mayorizar y exponer los rubros en el estado de situación patrimonial y en el estado de resultado. Ya nos estamos metiendo también en contabilidad 3 un poquito. Y luego nos preguntan, o hay dos preguntas de teoría. Vamos a ver ahora, porque seguramente vamos a terminar con lo justo. Pregunta, ¿cuál es la definición de interés? En la definición de interés siempre está inmerso o tiene en cuenta el costo del dinero en el tiempo. Cuando en una operación comercial a ustedes le hacen referencia a un precio y contempla un pago diferido a 30, 60 o 90 días, sin dudarlo, chicos, sin dudarlo, ese precio tiene el costo de dinero en el tiempo. Es decir, tiene interés incluido. El interés es parte de los resultados financieros y deben reconocerse en resultados en el periodo de su devengamiento. Es decir, que los intereses
se deben registrar de acuerdo al periodo que corresponde. Se asemeja a los alquileres, se devengan con el paso del tiempo. Y el otro término que vamos a ver hoy son las diferencias de cambio. ¿De dónde surge la diferencia de cambio? Surge por diferencias en la cotización de un activo o pasivo, en moneda extranjera, en distintos momentos con diferentes cotizaciones. Esto en nuestro país lo sufre permanentemente. ¿Y por qué? Y porque la cotización también es un precio en el mercado. Por lo tanto, si hay permanente inflación, hay una permanente devaluación de nuestro peso respecto a las monedas extranjeras. Puede o no acompañar al deterioro del poder de compra de la moneda local. ¿Qué está diciendo eso? La diferencia en las cotizaciones de una moneda extranjera puede o no estar acompañado por la inflación. Generalmente está acompañado por la inflación, pero no necesariamente. Puede haber un inconveniente, puede haber un ajuste en la moneda extranjera, en el país titular de esa moneda extranjera, que provoque una diferencia en la cotización. Pero generalmente nuestro país está acompañado, obviamente, por la inflación. Al igual que los intereses, las diferencias de cambio son parte de los resultados financieros y deben reconocerse en resultados en el periodo de su devengamiento. Estos, tanto los intereses como las diferencias de cambio, van dentro del rubro del estado de resultados que se conoce como resultados financieros y por tenencia, incluido el RECPAM. Van a ver más adelante, van a ver ya lo ven en ajuste por inflación, cuando veamos reexpresión de estados contables en moneda homogénea en la última parte de contabilidad 2, que estos resultados financieros y por tenencia, incluido el RECPAM, se deben clasificar dentro de ese rubro por su naturaleza, es decir, si son interés, si son diferencia de cambio o si es RECPAM. Y se debe discriminar por el rubro que los genera. Todo esto, vamos a comenzar con la solución del práctico. Yo voy a entender que ustedes van a estar haciendo el práctico a la par mía. Si voy muy lento, me dicen. Si voy muy rápido, también. Los primeros asientos que tenemos que hacer es cuando se suscribe, hay una suscripción del capital. Esa suscripción se realiza al momento de la firma del contrato. Se establece cuál es el crédito que tiene la sociedad recientemente constituida, cambiazo sociedad anónima, con la cuenta accionistas de 500.000 y se registra contra la cuenta a capital suscripto o capital social, 500.000. Dije 500.000, ¿no? Sí, 500.000. Accionistas a capital social, en donde la cuenta accionista, vuelvo a insistir, es una cuenta que pertenece al rubro otros créditos y que representa cuál es la deuda de los socios con la sociedad. Indudablemente que como hay una constitución en el mismo, hay una integración del capital en efectivo en el mismo momento, se hace la registración caja accionista, dando de baja o saldando la cuenta accionista y dejando la cuenta capital, la cuenta caja con 500.000 pesos. Hasta ahora, en el plan de cuentas, las dos cuentas que quedan con movimientos, caja con 500.000 y capital suscripto o capital social con 500.000. Vamos a las primeras operaciones que nos hablan. Luego de constituida la sociedad, el 5 del 3 dice se adquieren $5.000 ¿con qué? Se adquieren en efectivo, con los 500.000 pesos. Se adquieren $5.000 en efectivo abonando a 63 pesos por cada dólar.
vamos un poquito más abajo y vemos la compra de $5.000 y la registración se hace moneda extranjera, dólar, a caja por 315.000 pesos. Los 315.000 pesos surgen de multiplicar $5.000 por 63 pesos. Uy, vamos despacito, digo. El 10 de febrero, ¿qué pasa? Y el 10 de febrero, viendo la evolución de las divisas, es decir, viendo cómo pierdo quedándome el dólar, más o menos me está diciendo eso, y viendo que el que está moviendo y permanentemente valorizándose es el euro, decido, el 10 de febrero, vender los $5.000, cobrando por cada dólar 60 pesos. Entonces, vendo la moneda extranjera que yo la tenía medida a 315.000, le doy salida a moneda extranjera dólar por 315.000, que son los $5.000 por 63. A mí me ingresan, porque vendo los $5.000 a 60, me ingresan 300.000 pesos a caja. La diferencia que surge de 3 pesos por $5.000, 15.000, la diferencia no es ni más ni menos que una cuenta de resultado negativo que se llama diferencia de cambio. Esa diferencia de cambio está originada por la moneda extranjera dólar. ¿De cuánto? De 15.000 pesos, como acabo de aclarar, que surge de $5.000 por 3. Esos 3 surgen de la diferencia de cotización a la cotización que lo compré, 63 por cada dólar, y a lo que lo vendí, 60 por cada dólar. El mismo día, 10 de febrero, procedo a la compra de euros. ¿De cuántos euros? Me dice. El mismo día decía adquirir 2.500 euros, abonando en efectivo 75 pesos por cada euro. Entonces, 2.500 euros por 75 me da justamente 187.500. Debito la cuenta moneda extranjera euro por 187.500 y acredito caja porque lo pago en efectivo 187.500. Entonces, hasta ahora tenemos justamente moneda extranjera euro 2.500 y vamos a ver qué hacemos con esos euros. El siguiente punto me dice que el 20 del 4 del X3 se venden 1.000 euros. 1.000 euros que había comprado a 75, lo vendo a 80. Vamos a ver qué pasa. Vendo 1.000 euros a 80. Quiere decir que ingresan en caja, porque lo vendo al contado, en efectivo, 80.000 pesos. ¿Qué es lo que sale? Salen 1.000 euros por 75, que lo tenía medido a ese valor, a 75 pesos por cada euro. Y tengo una diferencia de 1.000 euros por 5. 5 que son la diferencia entre 80 a lo que lo vendí por euro respecto de los 75 por euro que lo compré. Eso me da 5.000 pesos. Entonces, ahora tengo esa diferencia de cambio de la moneda extranjera euro como un resultado positivo de 5.000. Y por último nos termina diciendo la cotización del euro al 31 de mayo, que es la fecha de cierre del ejercicio,
era de 85 pesos cada uno. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuántos euros tenía? Y tenía 1.500 euros. 1.500 euros. ¿A cuánto es 1.500 euros? 1.500 euros. ¿Cuántos? La cotización es de 85. Vamos a ver estos dos asientos. Estos dos asientos. ¿Por qué no hago directamente un cálculo del valor corriente de la moneda extranjera, euro, al cierre y directamente registro ese valor corriente? ¿Por qué? Y justamente porque me dice que el modelo en el cual me encuentro es modelo de valores corrientes a moneda homogénea. Y antes de medir cualquier rubro, cualquier partida, perdón, cualquier cuenta, antes de medir su valor corriente, debemos calcular o debemos reexpresar esa partida, debemos reexpresarlo al cierre y para ello debemos calcular si hay o no un resultado por exposición al cambio de poder adquisitivo de la moneda. Es decir, si hay o no RECPAM, sea positivo o negativo, ¿no? Estos son los asientos, pero yo los voy a llevar al cálculo, a la tablita que les digo. Primero, les voy a mostrar la tablita. Esta es la tablita que vamos a trabajar. El valor de origen de los euros eran 1.000 euros, perdón, el valor de origen eran 1.500 euros a 75. Si nosotros hacemos los 1.500 euros por 75, nos da 112.500. Eso lo tenemos aquí, 112.500. Moneda extranjera, euro, en este mayor. Y aquí tenemos la tabla que, vuelvo a insistir, es una tabla que siempre va a tener la misma estructura. Esto es, valor de origen, fecha de origen. Acá generalmente le vamos a poner F.O. fecha de origen. El coeficiente, que generalmente el coeficiente lo vamos a poner, obviamente, entre el valor de origen reexpresado y el valor de origen, porque si yo multiplico el valor de origen por el coeficiente, que en febrero el enunciado me dice que es 1.04, me da el valor de origen reexpresado, 117.000. Y el RECPAM no es ni más ni menos que el valor de origen reexpresado menos el valor de origen, lo que me da un RECPAM de 4.500. Esta tabla la vamos a utilizar con todas las partidas de los estados contables. Y siempre va a tener el mismo formato. Siempre va a tener el mismo formato. Luego, ¿qué viene? Luego viene el valor corriente. Profe, ¿puedo preguntarle algo? El valor corriente surge de multiplicar los 1.500 euros que tenemos por la cotización al cierre, por los 85. 1.500 por 85 me da un valor corriente de 727,50. Si yo comparo ese valor corriente con el valor de origen reexpresado, me da el resultado por tenencia de 10.500. Había alguien que quería hacer una consulta, Diego. Ah, bueno, que la haga. Sí, yo, profe, quería volver al tema del valor corriente reexpresado porque no había escuchado bien, porque justo se me filó la máquina, de cómo A ver, el valor de origen por el coeficiente, ¿puede ser?
No te escucho, no te escucho. Para que voy a aumentar mi volumen, te voy a Se pedir perdió en la parte de la determinación del valor de origen reexpresado. Pregunta si hay que multiplicarlo por el coeficiente. el valor de origen reexpresado. ¿Cómo se calcula? Ahí se perdió, dice que se le cortó la... Bueno, es así. El valor de origen reexpresado de cualquier partida se obtiene multiplicando el valor de origen por el coeficiente que se corresponde a la fecha de cierre desde la fecha de origen o adquisición. Nosotros tenemos como dato que los coeficientes de reexpresión a mayo del X3 desde febrero del X3 es 1,04. Entonces, para obtener el valor de origen reexpresado de la moneda extranjera que yo tengo en existencia al cierre, multiplico ese valor de origen de la moneda extranjera que yo tengo en existencia al cierre por el coeficiente 1,04. Eso me da 117.000, que es el valor origen reexpresado de esa moneda euro a el 31 de mayo del X3. ¿Quedó claro, Álvaro? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Luego, yo tengo, para obtener el RECPAM, que comparar valor de origen reexpresado con el valor de origen. La diferencia es el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda, RECPAM. Y cuando comparo el valor corriente con el valor de origen reexpresado, me da lo que es el resultado por tenencia. Siempre en este mismo orden. Primero comparo valor de origen reexpresado con valor de origen. Eso me da RECPAM. Y luego comparo valor corriente con valor de origen reexpresado. Eso me da resultado por tenencia. ¿Por qué es así? Justamente porque de esta manera nosotros obtenemos primero el resultado por exposición al cambio de poder adquisitivo de la moneda, que en el valor corriente de cualquier partida, de cualquier bien u obligación, tiene incluido ese RECPAM. Luego de obtener estos valores, RECPAM 4.500 y resultado por tenencia 10.500, yo tengo que registrar los siguientes asientos. En primer lugar, el reconocimiento del RECPAM. Moneda extranjera euro a RECPAM por 4.500. Son los 4.500 que obtuve acá, en RECPAM. Y luego, moneda extranjera euro a diferencia de cambio moneda extranjera euro por 10.500, que son estos 10.500 que yo obtuve por resultado por tenencia. Luego, ¿qué tengo que hacer? Luego tengo que reexpresar las partidas conocidas como no expuestas o partidas de resultados o partidas patrimoniales del patrimonio neto. En este caso, vamos a reexpresar la partida capital. La partida capital nos dice, acá tomamos enero del X3 como fecha de origen. Esta fecha de adquisición me gusta más que pongan fecha de origen y se pongan y ya empiecen a hablar de fecha de origen. ¿Estamos? Porque sí es fecha de adquisición de moneda extranjera, pero no es fecha de adquisición del capital. Es fecha de origen. Prefiero hablar entonces de ahora en más fecha de origen. Y eso significa que a esa fecha de ATC, el ATC lo cambien por una O, fecha de origen. Entonces no se van a olvidar más que fecha de origen. ¿Por qué? Y porque en el capital no tengo fecha de adquisición.
Y la diferencia de cambio que vamos a ver ahora tampoco es fecha de adquisición. Por eso prefiero hablar de fecha de origen. Estos 500.000 pesos tienen como fecha de origen el 1 de enero del X3. Y cuando vemos en el enunciado cuál es el coeficiente de reexpresión a mayo del X3 desde enero del X3, es 1,05. Entonces, para obtener el valor de origen reexpresado, multiplico el valor de origen 500.000 por el coeficiente 1,05, lo que me da el valor de origen reexpresado 525.000 pesos. Comparo valor de origen reexpresado con valor de origen y obtengo un RECPAM de 25.000 pesos. Como verán, yo no tengo un valor corriente con el que comparar el valor de origen reexpresado. Por lo tanto, no tengo resultado por tenencia. Ahora bien, ustedes sabrán ya, porque ya creo que se lo explicó el contador Mariscal, el profesor Mariscal, que solamente hay una partida cuyo RECPAM, no se incluye en esa misma partida. Justamente se trata del capital. Y eso es para respetar el principio de intangibilidad del capital que emana de toda la ley de sociedades comerciales. Entre ellos porque el único que tiene el atributo de cambiar el valor del capital social es la asamblea de socios. Entonces yo no podría, por una técnica contable, cambiarle el valor al capital. ¿Por qué? Y porque no soy asamblea de socios, soy ni nada más ni menos que el contador interno. Entonces yo no podría cambiar el valor del capital social si no hay una asamblea de accionistas que dice a partir de hoy increméntese el capital con las utilidades no distribuidas o con las ganancias acumuladas. Por eso es que el capital se deja intacto y se empieza a utilizar una cuenta que se llama ajuste de capital. ¿Para qué? Justamente para incluir el ajuste por inflación en dicha cuenta, ajuste de capital, y no infringir la norma legal respecto de ese principio que nos habla la ley de sociedades comerciales, iba a decir, ya estoy viejo, Ley General de Sociedades se llama ahora. Entonces, justamente por todo esto que le estoy comentando y por la bendita ley 19.550, hoy llamada Ley General de Sociedades, es que el RECPAM, cuando trabajamos con la cuenta capital, capital social, capital suscrito, lo incluimos en la cuenta ajuste de capital. Es el asiento que tenemos aquí arriba. RECPAM, ajuste de capital por 25.000. Los 25.000 surgen de esta tablita, la diferencia entre el valor de origen reexpresado del capital menos el valor de origen. Diego, pregunta Sí. María Milagros Rocabado. ¿Por qué se utiliza la cuenta diferencia de cambio y no la cuenta resultado por tenencia? ¿Es porque no es un bien de cambio? Pregunta. Está bueno esa pregunta, está rumbeada. La realidad es que el resultado por tenencia, en el caso de las diferencias de cotización, se expresan como diferencia de cambio. Usted me puede llegar a decir, sí, pero profesor, la cotización es el precio cual si fuera una mercadería. Entonces, ¿por qué no lo llamamos directamente resultado por tenencia de moneda extranjera? Lo podría llamar. Es un resultado por tenencia, de hecho. De hecho, es la naturaleza del resultado por tenencia. Pero como la misma norma de exposición, cuando ustedes vayan a ver la exposición de los resultados financieros y por tenencias, incluido el RECPAM, dice
que hay que discriminar de la mejor manera posible la naturaleza del resultado por tenencia. Y la naturaleza de este resultado por tenencia es justamente por una diferencia de cotización. Entonces usted me puede preguntar, pero profesor, ¿le puedo poner entonces diferencia de cotización? Perdón, ¿le puedo poner resultado por tenencia moneda extranjera? Sí, pero te estás complicando a la hora luego de leer un balance de sumas y saldos y exponer esa información, porque te saltaría las claras si tuvieras una cuenta que se llama diferencia de cambio que proviene por una diferencia de cambio o de cotización de una moneda. Es al solo efecto de aclarar la naturaleza del resultado por tenencia. Y como vos bien dijiste, sí es un resultado por tenencia. No sé si te lo aclaré a la alumna. Gracias, profe. Esto quiere decir, el día de mañana usted le pone como literalidad en la cuenta de la empresa que usted es contador interno, le pone resultado por tenencia, moneda extranjera, y no está mal. No está mal. Ahora, no lo discrimina, justamente dentro de los resultados por tenencia, la normativa le dice, tendrá que discriminar los resultados por tenencia, ejemplo, entre paréntesis, intereses, diferencias de cambio. Entonces, si ya la norma le está diciendo, che, los resultados por tenencia que se originan en una diferencia de cotización o en una diferencia de cambio de moneda extranjera, sepáramelo, mostrámelo por separado. Pregunta Leonardo Flores. Cuando reexpresamos la cuenta diferencia de cambio negativa, ¿es para aumentar una pérdida? Perfecto. Y ahí vamos hacia ello, te estás adelantando. Es eso. Es para aumentar justamente una pérdida o una ganancia. Porque si la diferencia de cambio que sigue la del euro es aumentar una ganancia, ¿está? Porque estás reexpresando esa pérdida o ganancia que fue en el mes de febrero, la pérdida, y en el mes de abril, la ganancia, la estás llevando a una moneda de poder adquisitivo del cierre. Eso se llama homogeneizar el poder adquisitivo de cada una de las operaciones a moneda de cierre. De ahí viene o moneda homogénea. Pero es así como vos bien decís, alumno. Leonardo. Te digo, ¿cómo? Leonardo. Leonardo, es así como tú dices. Saber que los 600 pesos de este asiento, diferencia de cambio a RECPAM, no es ni más ni menos que incrementar la pérdida. ¿Por qué? La pérdida de 15.000 pesos en el mes de febrero representan 15.600 a moneda de poder adquisitivo del mes de mayo. Y la ganancia de 5.000 pesos de abril representan 5.050 a moneda de cierre, al 31 de mayo. Clarísimo, dice Leonardo. Gracias, Leonardo. Y ahora vamos a ver el asiento que Leonardo se adelantó. Tengo que reexpresar. Como yo bien les dije, otras partidas que se llaman no monetarias o no expuestas son las cuentas de resultado y las cuentas patrimoniales de patrimonio neto. Así como ajustamos capital, vamos a ajustar los resultados, tanto negativos como positivos, de diferencias de cambio. En el primer caso, vamos a ver la diferencia de cambio que produjo la venta del dólar por una compra, por una diferencia de cotización en baja o negativa del dólar. Entonces, nosotros tuvimos una pérdida de 15.000 pesos, cuya fecha de origen, vuelvo a insistir, ¿ven? Fecha de adquisición, fecha de origen es 10 de febrero,
en donde yo vendí en donde yo adquirí los dólares, la fecha de origen fue 15.000 pesos, ¿es así? Yo vendí, perdón, los dólares, vendí. Lo que adquiero son los euros, pero el 10 de febrero yo vendo los dólares. Quiere decir que la fecha de origen de esa pérdida, 15.000 pesos, es febrero del X3. El coeficiente de febrero a mayo del X3 es 1,04. Entonces, el valor de origen multiplicado por el coeficiente me da el valor de origen reexpresado, lo que me da el RECPAM de 600 pesos. ¿Cómo es el RECPAM? ¿Qué significa? Como dijo la alumna o Leonardo, significa que se me incrementa los 15.000 pesos en 600, entonces yo hago diferencia de cambio, moneda extranjera dólar, 600 pesos a RECPAM, 600 pesos. Y ahora vemos el caso inverso, en donde yo tengo una utilidad por venta de 1.000 euros, el 20 de abril tengo una utilidad de 5.000 pesos. El coeficiente de abril a mayo me dice que es 1,01, multiplico el valor de origen 5.000 pesos por 1,01, me da un valor de origen reexpresado de 5.050. Lo que comparando este valor de origen reexpresado 5.050 con el valor de origen 5.000, me da un RECPAM de 50 pesos. Eso significa que la utilidad se me incrementa, es decir, la partida, diferencia de cambio, moneda extranjera, euro, resultado positivo, se me incrementa en 50 pesos y como contrapartida tengo un RECPAM de 50 pesos. Vamos a ver también la última diferencia de cambio. Moneda extranjera, ¿dónde tengo la última? Acá está. Moneda extranjera, euro, a diferencia de cambio, euro. Esa diferencia de cambio es del mayo del X3, es más precisamente del 31 de mayo. Cuando reexpresamos ese valor de origen de la diferencia de cambio 10.500, vamos a darnos cuenta que el coeficiente es 1. Por lo tanto, 10.500 por 1 me da 10.500, no tengo resultado por exposición al cambio de poder adquisitivo de la moneda. Eso va a pasar con todos los resultados que se originan o tienen como fecha de origen el último mes de cierre. Luego de todo eso procedemos a mayorizar las cuentas, en donde tenemos la primera cuenta accionista, la cuenta de crédito, que dura un solo día. Es más, no dura un día. Ese mismo día registro el débito cuando registro la suscripción del contrato por parte de los accionistas y pongo accionistas a capital por 500.000 y luego, ipso facto, como se integra, ya no tengo más un crédito, sino que tengo el efectivo por 500.000. Entonces, dejo la cuenta saldada de accionistas. No me debe ningún accionista nada. Me quedaría debiendo y seguiría siendo un crédito en el caso de que alguno de los accionistas no integre el efectivo que se obligó a hacerlo en el mismo contrato. Puede existir pautas de integración con posterioridad. Hay fechas determinadas con... Lo que no puede pasar es que si yo me obligo a integrar bienes de cambio, no lo haga en el momento. Pero el efectivo puedo tener hasta un plazo, si mal no recuerdo, de 2 años para su integración. En nuestro país sería una pérdida total, porque con lo que les conté de la inflación, si yo espero que los accionistas me integren efectivo de acá a 2 años y me pase una inflación del 80% en 2 años, y estoy un poco liquidado, estoy perdido, porque no puedo comprar dentro de 2 años con esos 500.000 pesos que integren lo mismo que puedo comprar el 1 de enero del X3. Sigo. Baja los movimientos que tengo, mayorizo todos los movimientos, me da un saldo de caja de 377.500.
¿Para qué hago todas estas mayorizaciones? Seguramente la respuesta inteligente de ustedes es, profesor, debemos mayorizar porque tenemos que hacer la exposición de los rubros en el estado de situación patrimonial y en el estado de resultados. Por eso debemos mayorizar. El primer rubro que vamos a tener, entonces, de exposición en el estado de situación patrimonial en el activo, va a ser caja y banco, el rubro caja y banco, la partida caja 377.500. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo con esto? Le estoy diciendo que en una hoja aparte ustedes, además de hacer el mayor de en una hoja, en la misma hoja en donde hizo el mayor de capital y el mayor de accionistas, accionistas capital, hace el mayor de caja, haga también, o en otra hoja aparte, la exposición del estado de situación patrimonial, en donde una exposición correcta sería la siguiente. Poner, primero, estado de situación patrimonial al 31 de mayo del X3. Hay una Vamos a hacerlo. consulta, Diego, para Sí. que no avances, antes de que avances, que veamos esto. Pregunta Leonardo Flores, ¿la deuda de accionistas se reexpresaría si no complete el aporte? La deuda de accionista no, justamente sería un crédito que, como no tiene ninguna cláusula de ajuste, es un crédito en moneda nominal, no se reexpresaría. Sería así un activo expuesto, ¿expuesto qué? Expuesto a la inflación. Por lo tanto, generaría un resultado por exposición al cambio de poder adquisitivo de la moneda, pero no se reexpresaría, porque únicamente se reexpresan por el método indirecto aquellos activos y pasivos no expuestos, así como se reexpresan también las cuentas de resultado y las cuentas de patrimoniales del patrimonio neto. No sé si contesté. Leonardo. Para mí sí, no responde Leonardo si entendió. Sí, dice. Ok. Seguimos. Les pedí que hagan en una hoja aparte el estado de situación patrimonial ya, y que pongan estado de situación patrimonial al 31 de mayo del X3. El primer capítulo sería activo. El subcapítulo sería activo corriente. El rubro sería caja y bancos. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque cuando vean la solución no tiene tanta discriminación. Pero yo ya le estoy dando clase de contabilidad 3. Usted me dice, pero ¿por qué jode ahora? Si estamos en contabilidad 2, no joda. No, es para que se vayan acostumbrando al oído, justamente. Entonces, va estado de situación patrimonial al 31 de mayo del X3. El capítulo sería activo. El subcapítulo sería activo corriente. El rubro sería caja y bancos. La primer partida y cuenta o cuenta del rubro caja y banco sería caja. Y el saldo al cual ustedes le pondrían sería 377.500. ¿Estamos hasta ahí? Segunda partida abajo de caja, dentro del rubro caja y bancos, sería moneda extranjera dólar. La moneda extranjera dólar aparecería con saldo 0. ¿Por qué está saldada? ¿Y por qué? Y porque justamente la compré en enero y la vendí en febrero. Y me saqué la moneda dólar de encima porque no movía la moneda dólar, no movía. La tuve que vender. Ahí en vez de extranjera sería extranjera, ¿no? La siguiente partida o cuenta del rubro caja y bancos sería moneda extranjera euro. Y me queda con un saldo de 127.500.
Ahí cerraría el rubro caja y bancos con un total de 505.000 pesos. Total caja y bancos, 505.000 pesos. Y como no tengo otro activo, ni corriente ni no corriente, si quieren pongo activo no corriente 0 para poner los dos subcapítulos de activo, y termino con un total de activo de 505.000 pesos. Pongo pasivo, si quieren, para también saber que aparte de activo hay pasivo. Pongo 0, total de pasivo 0. Y abro el tercer capítulo del estado de situación patrimonial, que es patrimonio neto. Dentro de patrimonio neto tengo una división, un subcapítulo que se llama aporte de los propietarios, en donde tengo la partida capital, que es 500.000 pesos, como vimos acá arriba, saldo acreedor, ¿no? 500.000 pesos. Y tengo la otra partida de aporte de los propietarios, ajuste de capital por 25.000 pesos. Quiere decir que tengo un total de aporte de los propietarios de 525.000 pesos. El otro subcapítulo de patrimonio neto se llama resultados acumulados, cuya partida resultado del ejercicio la vamos a dejar en blanco. ¿Por qué? Porque necesito hacer el resultado del ejercicio para saber qué va en esa partida resultado del ejercicio. Necesito hacer el estado de resultados. Y ahora vamos a hacer el estado de resultados. Van un poco más abajo, dejando lugar para cerrar el estado de situación patrimonial. Y vamos a hacer el estado de resultados. El estado de resultados, el único rubro que ustedes tienen movimiento en el estado de resultados, se llama resultados financieros y por tenencia, incluido el RECPAM. Yo lo que le estoy dictando es porque no lo van a ver en la solución, ¿no? Es decir, si alguien no copió todo esto que estoy agregando, no lo va a tener en la solución. ¿A esta altura del partido se la exigen? No, no se la exigimos. Con el hecho de que nos hagan la solución que van a ver a continuación, ya es suficiente. Yo lo que le estoy dando y le estoy haciendo es acostumbrar el oído a los distintos capítulos, subcapítulos y partidas del estado de situación patrimonial como del estado de resultados. Les decía que en el estado de resultados el único el único rubro que tiene movimientos es el resultado financiero y por tenencias, incluido el RECPAM, en donde yo tengo dentro de resultados financieros y por tenencia, incluido el RECPAM, lo primero que tengo es la diferencia de cambio de la moneda extranjera a dólar. Diferencia de cambio, dólar. Tengo una pérdida por 15.600. Lo segundo que tengo es una diferencia de cambio de la moneda extranjera euro, en donde tengo una utilidad por 15.500. Y por último,
tengo una pérdida, un RECPAM, resultado negativo, por 19.950. De la suma algebraica de la pérdida de 15.600, de la ganancia de 15.550 del euro y de la pérdida del RECPAM por 19.950, tengo un total del resultado financiero y por tenencia, incluido el RECPAM, de 20.000 pesos. Quiere decir que el resultado del ejercicio totaliza 20.000 pesos de pérdida. Resultado negativo de 20.000 pesos. Una vez terminado esa exposición del estado de resultados, subo a la partida resultado del ejercicio dentro del subcapítulo resultados acumulados y pongo el importe de 20.000 pesos que me faltaba. Totalizando resultados acumulados, 20.000 pesos negativo. Y totalizando el total del patrimonio neto, 505.000 pesos. Si vemos que el total del patrimonio neto es igual al total de activo, hemos hecho un buen negocio y hemos hecho bien el estado de situación patrimonial. Todo lo que le dije yo y les conté como si fuera una historieta, está en parte reflejado en este estado de situación patrimonial. Wow, ¿qué pasó, Marco Barrera? Si ven el estado de situación patrimonial, ¿qué fue lo que le agregué yo acá? Acá le agregué activo, no se lo agregué, aparece. Le agregué activo corriente y luego le agregué el rubro caja y bancos, para luego poner las partidas caja, moneda extranjera dólar y moneda extranjera euro. Y le puse un total de caja y bancos de 500.000, para luego cerrar total de activo, perdón, 505.000, para luego cerrar el total de activo en 505.000. En pasivo le dije 0, total de pasivo 0. En patrimonio, ¿qué les agregué? Les agregué aporte de los propietarios, incluyendo ese subcapítulo del patrimonio neto, las partidas de o las cuentas de capital y ajuste de capital, para luego totalizar aporte de los propietarios por 525.000. Y les hice abrir otro subcapítulo que se llama resultados acumulados, de la cual cuelgo la partida resultado del ejercicio, que les dije que incluyeran 20.000 negativos, por ser una pérdida. Le dije total de resultados acumulados 20.000 negativos y total del patrimonio neto, la suma algebraica de aporte de los propietarios 525.000 y de resultados acumulados menos 20.000, me da un total de patrimonio neto de 505.000. En el estado de resultados, a eso que ven, ¿qué les agregué? Le dije, estas cuentas integran un único rubro que se llama resultados financieros y por tenencia, incluido el RECPAM. Luego les dije, estas cuentas, diferencia de cambio dólar 15.600 negativo, diferencia de cambio euro 15.550 positivo y RECPAM negativo 19.950, lo que me da un total
de resultados financieros y por tenencias, incluido RECPAM, de menos 20.000, lo que me da un resultado del ejercicio de menos 20.000. Ese resultado del ejercicio de menos 20.000, luego lo traslado a la cuenta resultado del ejercicio del patrimonio neto menos 20.000. Todo eso fue lo que les dije. Concluyendo de esa manera, el ejercicio Cambiazo Sociedad Anónima del día de hoy. Quedo abierto para cualquier consulta. Más allá de eso, si no hay una consulta, no voy a dejar de compartir por las dudas haya consultas. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Marco. Es respecto sobre lo que dijo de que si el patrimonio neto era igual al activo, terminaba siendo un buen negocio. O sea que a la hora... Eso fue una tontera. No. Ah, Disculpame. Eso fue una tontera. yo pensé de que no influía Retiro lo el tener dicho. pérdida. Es un buen negocio en la relación alumnos-profesor, porque siempre, absolutamente siempre, haya pérdida, ganancia o no haya nada, el activo debe ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto. Cuando van a ver contabilidad 3, sufren hasta último momento para que ello suceda. Por eso yo digo, es un buen negocio, haciendo una ironía de que siempre el activo les tiene que dar igual al pasivo más patrimonio neto. Claro, yo pensé que no influía el hecho de pérdida o ganancia a la hora de tener un negocio, por eso me había confundido. No, bueno, en realidad no influye el hecho de pérdida o ganancia de que el activo sea igual al pasivo más patrimonio neto. Siempre Claro. te tiene que dar igual, haya pérdida, haya ganancia o no haya nada. Bueno, profe, gracias. De nada. Ahí hay una consultita de Cristian pidiendo si por favor podrías volver a explicar sobre los coeficientes, que se perdió en esa explicación. Bueno, el coeficiente de reexpresión surge de un cociente de una división de índices. Lo que publica el INDEC, que es el índice de precios al consumidor nivel general, son índices. Todos los meses tienen un índice. La forma de calcular el coeficiente de reexpresión es dividiendo el índice del mes de cierre del ejercicio dividido el índice de origen o de fecha de origen, o el índice que corresponde al mes que tiene como fecha de origen cada partida. De ese cociente, índice de cierre sobre índice de origen, me surge un coeficiente de reexpresión. Nosotros le podemos dar coeficientes referidos a una fecha determinada, como hacemos acá. Le decimos, Cambiazo Sociedad Anónima cierra su ejercicio el 31 de mayo de cada año y los coeficientes de reexpresión a mayo, quiere decir que todos los coeficientes que después le ponemos mes por mes están referidos a mayo. Quiere decir que esos coeficientes surgieron de un cociente, de una división del índice de mayo dividido el índice de enero para 1,05. El índice de mayo dividido el índice de febrero para 1,04. El índice de mayo dividido el índice de marzo para el coeficiente 1,03. Y así sucesivamente. Por eso, el índice de mayo de X3, que surge del cociente o la división, perdón, el coeficiente de mayo de X3, que surge de la división del índice de precios al consumidor de mayo del X3 dividido el índice de precio al consumidor de mayo del X3 es igual a 1. ¿Respondí?
Ahí dice que ya entendió, Cristian. Este rubro es uno de los rubros más sencillos. Uno de los más picantes que hay es el que la profesora Gavín va a empezar a aplicar a partir del próximo jueves, que es créditos, con su famosa previsión de créditos de dudoso cobro. Ustedes se van a cansar de decirnos PDI, previsión para deudores incobrables. Ya te cuento, Leonardo. Pero la literalidad correcta es previsión para créditos de dudoso cobro. Incluso van a ver que en las resoluciones actuales, incluso, nosotros mismos ponemos PDI. Pero hay dos cosas que nos ponen locos. Primero, que nos digan PDI en un final. O nos pongan PDI en un final. Y lo otro, que lo digan, PDI, así, directamente la sigla. No sabemos lo que es PDI. Después, que nos digan que es previsión para deudores incobrables, porque sería una especie de profecía autocumplida. Si vos ya los definís como deudores incobrables, ¿por qué no lo mandás a pérdida? ¿Para qué constituís una previsión? Entonces, preferimos que se denomine previsión para créditos de dudoso cobro. Bueno, pero todo eso lo va a explicar la profesora Gavín a partir del próximo jueves. Por eso le digo, a partir de ahora los rubros empiezan a complicarse un poquito. Tiene sus historias intrínsecas, sus historias que son propias de cada rubro. Por eso le digo, esto empieza en una vorágine que incrementa de ahora en más hasta llegar a la reexpresión de estados contables en forma integral por parte de ustedes, que no hacen ni más ni menos que ver todo lo que vieron en cada uno de los rubros. Todas las formas de reexpresión, constitución de previsiones, diferencias de cotización y así sucesivamente. Por eso, empiecen a leer ahora, concomitante con cada uno de los rubros. ¿Por qué? Porque esto no le da paz, no tiene pausa y termina en aquel monstruo de la reexpresión de estados contables en forma integral allá por el mes de junio. Que abarca toda la materia. Así que si ustedes, porque pasó el primer parcial y lo aprobaron, se olvidan de lo que estudiaron en el último, les va a ir mal. Error. Así que, bueno, ahí pregunta Leonardo, ¿cómo sería en el caso de un plazo fijo? Sí, el caso de un plazo fijo es, en primer lugar, es una inversión. No lo vas a ver ahora, es una inversión temporaria. Yo no sé si tenemos como inversión temporaria plazo fijo o tenemos compra de títulos. Me parece que hay títulos y acciones. Bueno, títulos y acciones. Yo te voy a contar, cuando veamos títulos y acciones, que tengo, creo que me pusieron a mí esa cucarda. Sí, te tocó a vos esa clase también. Entonces, yo te voy a contar cómo haces el plazo fijo. Haceme acordar que te lo cuente. Bueno, ya estamos sobre la hora. ¿Hay alguna otra consulta? Parece que no, parece que está todo claro. Bueno. Bueno, nos despedimos entonces hasta el jueves para ver el siguiente rubro, que es el rubro de créditos por venta. Una consulta, dice. Sí, Aide. Sí, profe. Sí. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Quería saber sobre el tema de las comisiones, porque yo estoy en otra comisión que de las 4 hasta la 16, quería saber cómo puedo hacer, ¿me tengo que cambiar o cómo tengo que hacer, digamos, porque me choca con otra clase? Sí, pero tengo entendido que no hay cambios de comisiones, ¿no? Eso O sea tendría que consultar a ver si hay alguien que se haya ido, porque están todas las comisiones llenas. Ah, o sea que no puedo, tendrías digamos, que consultar. Claro. Exacto. O sea, sí podés, como venir así como entraste ahora, podés, pero el tema es que no te va a correr la asistencia. Ah, claro, entiendo. Bueno, Deberías entonces, consultar si no hay
si no hay alguien que se haya ido de esta comisión también por problemas de horario posiblemente y puedas hacer el cambio. Eso consúltalo con los auxiliares. Bueno, muchas gracias. De nada. Preguntan ahí si queda grabada la clase. Sí, grabada la clase está, pero esta clase no se va a subir, ¿sí? Lo que van a tener va a ser la clase teórica y van a tener el video de la explicación del trabajo práctico. Bueno, chicos, ¿a otra más? No, gracias, profe. No, Muchas gracias. Bueno, Bueno, hasta el jueves entonces, por la misma hora y mismo canal. Muchísimas gracias. chao, nos vemos.